Continuamos con nuestra miniserie, la Biblia, la Palabra de Dios, y llegamos al último estudio de esta miniserie, el estudio número 8. Y acá tendremos un tiempo para conocer brevemente algunos aspectos importantes del griego del Nuevo Testamento. Y al final de este estudio vamos a ver dos recursos muy útiles cuando queremos estudiar palabras específicas en los idiomas originales. ¿Qué dice la Biblia? Mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además, deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo, amar a todos por igual. Segunda Pedro 1, 5 al 7, traducción en lenguaje actual. Este texto fue nuestro texto lema durante esta miniserie. ¿Y en qué idiomas se dio a conocer Dios dentro del contexto de estos últimos estudios? ¿En qué idioma se dio a conocer Dios? Ya vimos, en hebreo la gran mayoría del Antiguo Testamento, en arameo unos versículos del Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento en griego. ¿En qué idioma se escribió el Nuevo Testamento específicamente? En griego koiné y usando letras unciales. Letras unciales significan letras mayúsculas. ¿Cuáles son las características del griego koiné? En primer lugar, griego koiné significa griego común o griego de la calle y se deriva del dialecto ático que usaba Alejandro Magno. Este dialecto ático era una versión sencilla o simplificada del griego clásico del siglo V antes de Cristo. Y este tipo de griego se escribía de izquierda a derecha, tal como se escribe el español, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Usaba un alfabeto de 24 letras y este alfabeto ya incluía 7 vocales. Hasta el siglo VII después de Cristo, el griego koiné era 100% uncial. Significa que todas las letras se escribían como mayúsculas, no había un griego koiné en minúsculas o cursivo. Se escribía de corrido, sin separación entre palabras. Y el griego no tenía números, y en su lugar se usaban palabras para describir números. Veamos un poco acerca del alfabeto griego. Y aquí es interesante que cuando decimos alfabeto estamos haciendo alusión de una vez a las primeras 2 letras de este abecedario griego. La primera letra es la letra alfa. Se escucharía como una A y es una de las vocales. Esta puede ser, fonéticamente hablando, corta o larga. La segunda letra es beta y se escucha como una B alta. La tercera letra es gamma y se escucha como una G. La siguiente letra es delta y se escucha a la hora de decirla como una D. La siguiente vocal es epsilon. Es una vocal corta y se escucha como una E. La siguiente letra es Z y cuando se pronuncia como una D seguida de una S. Z. La siguiente letra es eta, es otra vocal. Esta es una vocal larga y se escucha como una E. La siguiente letra es teta. Teta, o también se puede decir teta, y se escucha como una Z. La siguiente letra es una vocal, es la letra iota. Es una vocal que puede ser corta o puede ser larga. La siguiente letra es kappa, se escucha como una K. La siguiente es lambda y se escucha como una L. La siguiente es mu o mu y se escucha como una M. La siguiente es nu y se pronuncia como una N. La siguiente es xi, XI, y se pronuncia como una X. La siguiente nuevamente es una vocal, la letra omicron, que es una vocal corta y se pronuncia como una O. La siguiente es pi, se pronuncia como una P. La siguiente letra es ro y se pronuncia como una letra R. La siguiente tiene 2 opciones, sigma
o sigma final. Cuando hablamos de sigma final es porque está escrita al final de una palabra y se escucha o se pronuncia como una S. La siguiente letra es la tau. Se pronuncia como una T. La siguiente, nuevamente, es una vocal, es la letra upsilon. Es una vocal que puede ser corta o larga y se pronuncia como una U. La siguiente letra es la letra Fi y se pronuncia como una F. La siguiente es la letra Ji y se pronuncia como una J. La siguiente es la letra Psi y se pronuncia como una P seguida de una S. Ps. Y finalmente, la última letra del alfabeto griego es una vocal larga, es la letra omega y se escucharía o se pronunciaría como una O. Hay algo muy interesante y es que aunque nosotros no hablamos griego, si hemos tenido clases de física o de química o de matemáticas o de alguna de estas ciencias, nos hemos dado cuenta que ahí se usan mucho las letras del alfabeto griego. Vamos a poner algunos ejemplos muy sencillos. Aunque todas las letras, realmente todas las letras del alfabeto griego se usan en más de algún parámetro de alguna ciencia. Por ejemplo, alfa, beta y gamma son normalmente usados como ángulos. Los ángulos opuestos a los lados A, B y C de un triángulo. Delta indica variación de algún parámetro. En matemáticas o en física hablamos de delta T, que es una variación en tiempo, delta X, una variación de distancia, delta V, variación de velocidad y así. Delta es variación. De ahí tenemos θ o teta y phi, que normalmente se usan estos como ángulos cuando hablamos de geometría cilíndrica o geometría esférica. Iota, en matemáticas complejas o en números complejos, iota representa el número imaginario raíz de -1. Por ejemplo, lambda representa la longitud de onda de cualquier onda electromagnética. Pi representa la división entre el perímetro de una circunferencia contra su diámetro, y eso siempre es una constante. Es la constante pi, 3.1415, etc. Nosotros lo decimos normalmente resumido como 3.1416. La letra sigma en mayúscula o la letra pi en mayúscula representan operadores. Por ejemplo, sigma representa una sumatoria o una suma de términos y pi representa a una multiplicación de términos. La letra omega se usa normalmente para expresar velocidad angular y esta se mide en radianes. Son usos que la ciencia le ha dado a estas letras porque son diferentes a nuestras letras y no causan confusión a la hora de mezclarse con cualquier otra letra de nuestro abecedario. Veamos un ejemplo de un pasaje muy conocido, Juan 3:16, pero escrito y escuchado en griego koiné. Miremos acá, tenemos 3 líneas. La primera está escrita en griego koiné cursivo, o sea, minúsculo. Solo algunas letras están en mayúsculas, que son letras que tienen una importancia especial. En la segunda línea está la transliteración, que significa cómo se escucha ese griego dicho en idioma español, o fonéticamente cómo se escucha. Y en la tercera línea está una traducción literal del griego de este pasaje. Entonces diría así las primeras palabras. Hutosgar. Hutosgar significa así en efecto. De ahí sigue egapesen joteos. Egapesen joteos. Significa amó Dios. Así en efecto amó Dios. Y continuamos. Ton cosmon. Al mundo. Ton cosmon. Al mundo. Hoste ton wion. Hoste ton wion. Tanto que el Hijo. Entonces ya diría este pasaje hasta aquí. Así en efecto amó Dios al mundo, tanto que el Hijo, y continuamos, ton monogené
edoken. Ton monogene edoken significa el unigénito dio. Hinapaz, para que todo. Ho pistunesun, el que cree. Eis auton, en él. ¿Cómo se escucharía esta parte? Ton monogene edoken hinapaz ho pistunesun eis auton, el unigénito dio para que todo el que cree en él. Y finalmente termina el texto de Juan 3:16 así. Me apoletai, no perezca, al eke, sino tenga. Soen aionion, vida eterna. Me apoletai, al eke soen aionion, no perezca, sino tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo se escucharía ya todo Juan 3:16 en griego? Griego koiné sería algo como esto. Hutos gar egapesen hoteos ton cosmon hoste ton wion ton monogene edoken hinapas ho pistuneson eis auton me apoletai al eke soen aionion. Eso sería fonéticamente cómo se escucharía en griego koiné Juan 3:16. Y una traducción totalmente literal sería: así en efecto amó Dios al mundo, tanto que el Hijo, el unigénito, dio para que todo el que cree en él no perezca, sino tenga vida eterna. Y desde este momento nos damos cuenta que tanto Reina Valera como otras traducciones muy conocidas han modificado un poquito el orden de las palabras para hacerlo más comprensible en el idioma español. Hemos tenido solo un breve contacto con el idioma griego, no ha sido mucho la profundidad, no era el propósito, era más que conocieran los caracteres, cómo se escuchaban y un ejemplo, y también ver que esos caracteres se han usado en las ciencias. Pero si alguien estuviera interesado en profundizar, tendría que buscar un buen curso en hebreo, que los hay en internet, o un buen curso en griego, que también los hay, para profundizar, porque tanto el hebreo como el griego son muy ricos en vocabulario y muy ricos en formas verbales, por ejemplo. Un ejemplo muy interesante en el griego koiné, por ejemplo, como un pequeño detalle, es que existen conjugaciones de verbos que, por ejemplo, no existen en idioma español, pero que sí sirven mucho para resolver dudas. Por ejemplo, la forma o el tiempo verbal aoristo no existe en idioma español, pero sí existe en el idioma griego. Cuando un verbo está en aoristo, significa que eso ocurrió, terminó y no va a volver jamás a repetirse. Esa es la forma verbal que usan cuando hablan de haber recibido el Espíritu en el Nuevo Testamento. Lo recibisteis, ¿verdad? Y eso ocurrió una vez y para siempre y no vuelve a ocurrir. ¿Cómo lo sabemos? Porque la forma de escritura de ese recibisteis está en aoristo. Son detalles del idioma, pero que ayudan muchísimo a una correcta y a una sana interpretación. Veamos ahora, como ofrecimos, dos recursos que son muy útiles para nosotros, que no hablamos ni hebreo ni hablamos griego, pero que sí nos interesa entrar en estos idiomas, especialmente para resolver el significado de alguna palabra difícil, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Qué podemos hacer? No hemos recibido un curso, no tenemos un conocimiento profundo. ¿Qué recursos podemos usar si queremos saber algo más de alguna palabra? Estos son los recursos. El primero es la nueva concordancia exhaustiva Strong. Y el segundo es el diccionario expositivo de Vine o Vine. Estos dos, por supuesto que se encuentran disponibles, se pueden comprar por internet en versión de papel. Es posible que exista también en una versión electrónica. No requieren un conocimiento profundo de los idiomas. Sin embargo, si tú quieres realmente profundizar en el estudio,
Estas son dos documentos, dos libros que deberías tener. ¿Cómo se usan? Veamos. Por ejemplo, la concordancia Strong. ¿Qué es? Ella fue publicada, o esta concordancia muy especial, fue publicada en 1890 por el doctor James Strong. Él, conjuntamente con un equipo como de 100 personas, estuvieron trabajando para crear este documento. Tiene dos diccionarios, uno en hebreo y el otro en griego. Veamos el primero. El diccionario en hebreo consta de 8,674 palabras diferentes. Lo que hicieron ellos fue analizar todo el Antiguo Testamento y hacer una lista ordenada de palabras siguiendo el alefato hebreo y crearon un diccionario de palabras diferentes. 8,674 palabras diferentes. Y a cada una de ellas le pusieron un número que empieza desde el 1 hasta el 8,674. Cada palabra tiene asignada en el Antiguo Testamento un número. Ese número se le conoce hoy como Strong. Y para distinguir que no sean números del Nuevo Testamento, se usa H. Al ver HC, que estamos hablando de hebreo, el número de Strong, 8,674. Así hicieron con todas las palabras del Antiguo Testamento. Y lo mismo hicieron en el Nuevo Testamento. Revisaron todo el Nuevo Testamento e hicieron una lista ordenada en el orden del alfabeto griego de 5,624 palabras, todas diferentes. Y luego las numeraron. Y eso se llamó de ahí en adelante el número Strong de palabras griegas. Y entonces, normalmente se pone una G mayúscula delante del número. G1, G2, G3 y así hasta G5,624. ¿Para qué nos sirve eso? Pues, en primer lugar, podemos ver que toda la Biblia se escribió con un vocabulario de 14,298 palabras diferentes. Hay palabras de estas que son de uso muy frecuente, cuando son artículos o preposiciones, son de uso muy frecuente, porque constantemente en cada oración, más de una de ellas se usa. Pero hay otro tipo de palabras que se le llama palabras infrecuentes, porque se usan muy pocas veces. Incluso hay algunas que son tan infrecuentes que solo se usan una vez en toda la Biblia. También lo que hicieron para que fuera útil a nosotros que no manejamos los idiomas fue crear un diccionario. En la versión en inglés usaron King James, en la versión en español usaron Reina Valera 1960. ¿Cómo funciona esto? Crearon una lista de todas las palabras que se pueden encontrar en la Biblia Reina Valera 1960. Es un diccionario de todas las palabras diferentes en Reina Valera. Y para cada una de estas palabras pusieron la lista completa de versículos donde se puede encontrar esa palabra. Ya eso va siendo algo mucho más útil para nosotros. Pero no solo eso, no solo ponían los versículos donde se encuentra esa palabra, sino qué número de Strong se encuentra en ese versículo, o la palabra que se usó en el idioma original, qué número de Strong tiene. Y ahora vamos a ver por qué es tan útil eso. También incluyeron un índice temático muy útil y anexos. Entre estos anexos están armonías de los evangelios, listas de parábolas, listas de milagros, etc. Cosas que nos pueden servir mucho. El otro recurso es el diccionario expositivo Vine. Ese fue publicado en 1984 en idioma inglés y luego en 1999 en idioma español. Tiene dos diccionarios. Un diccionario en español para el Antiguo Testamento y otro diccionario en español para el Nuevo Testamento. El del Antiguo Testamento contiene todas las opciones hebreas y el del Nuevo Testamento con todas las opciones griegas. Cada una de estas opciones tiene su número de Strong. Cada palabra se explica detalladamente
Y también incluye, además de esto, dos índices de transliteraciones. Transliteración es pronunciación fonética de estos idiomas originales. Uno para el hebreo y otro para el griego. Este recurso complementa muy bien a la concordancia Strong y ambos son ideales para el estudio de palabras. Veamos entonces un ejemplo de un estudio de palabras. Y para entender mejor de qué se trata, usemos un ejemplo ilustrativo. Vamos a tomar Gálatas 5, 22 y 23 en versión Reina Valera 1960, porque el vocabulario que usa Reina Valera es el que se usó en la concordancia exhaustiva Strong. ¿Qué dice este texto? Dice, más el fruto. Y ahí de una vez vamos a ver algunos detalles. Aquí no dice los frutos, sino está en singular. Es solo uno el fruto, más el fruto del Espíritu es amor. Pero no se queda solo ahí. Dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si son un conjunto de palabras, ¿por qué el fruto está en singular? La única forma que podemos entender esto es que todos son aspectos del mismo fruto. ¿Y cuál es el que encabeza todos los aspectos? Y a la vez es como un resumen de todos los aspectos. Es el amor. Porque el amor permite que haya gozo. El amor permite que haya paz. El amor da paciencia. El amor es benigno. El amor es sufrido. Y hay otros textos que nos muestran claramente, como en 1 Corintios 13, que el amor es el que encabeza todos estos aspectos. Pero para el efecto del estudio que estamos haciendo, digamos que leemos todo eso y tenemos duda de una palabra, la palabra gozo. Podría haber sido de todas las palabras, y si hay tiempo se haría para todas las palabras, pero como no tenemos mucho tiempo, vamos a hacerlo para la palabra gozo. No entendemos claramente qué significa gozo. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, buscamos esa palabra gozo que está en español en el diccionario de la concordancia Strong, que ya dijimos que es un diccionario hecho para Reina Valera 60. Buscamos gozo y lo encontramos. ¿Qué hacemos después? Vamos a darnos cuenta inmediatamente que solo para el Antiguo Testamento aparecen 60 versículos que usan la palabra gozo. Pero esos 60 versículos del Antiguo Testamento no son todos la misma palabra en idioma hebreo o arameo. Hay 12 números de Strong, significa hay 12 palabras usadas en esos 60 versículos que fueron traducidas al español como gozo. Luego hay 66 versículos del Nuevo Testamento que también usan la palabra gozo. Y ahí son 6 números de Strong, griegos, por supuesto. 6 palabras en idioma original griego repartidas en 66 versículos, pero todas fueron traducidas en Reina Valera como gozo. El hecho de que sean diferentes palabras en el idioma original nos ayuda a resolver muchas veces problemas de interpretación. Entonces, buscamos dentro de todos los versículos, de esos 66 versículos del Nuevo Testamento, y encontramos Gálatas 5:22. Y lo que queremos saber primero es qué número de Strong tiene gozo en Gálatas 5:22. En otras palabras, ¿cuál era la palabra original? Y encontramos que es el número de Strong G5479 o G5479. Entonces, vamos a buscar al diccionario griego de esa misma concordancia el número G5479 y lo encontramos. Y vemos que es la palabra griega hará. Ahí está escrito en caracteres griegos y la transliteración de cómo se escucharía, hará. ¿Y qué significa? Según esta concordancia, significa alegría o deleite calmo. Deleite en calma. Pero queremos ahondar un poco más, entonces podemos usar el otro recurso. Usamos entonces el diccionario expositivo Vine. Nos vamos al diccionario del Nuevo Testamento de Vine y nuevamente buscamos la palabra gozo.
Y ahí vamos a encontrar que en la palabra gozo aparecen la descripción a detalle de varios números de Strong, que ya vimos que hay varios para haberse traducido como gozo, pero ya sabemos cuál es el que nos interesa a nosotros. Aparecen opciones de gozo como un sustantivo, como un adjetivo, como un adverbio, pero buscamos específicamente gozo G5479 y aparece como el sustantivo, por supuesto, hará, que ya lo sabíamos. Pero, ¿qué dice entonces este diccionario que amplía un poco más? Dice, el gozo es asociado con la vida y nos da textos de una vez para ir a buscar. Primera Tesalonicenses 3, 8 y 9. Las experiencias dolorosas agrandan la capacidad de sentir gozo. Y eso vamos a buscar a Santiago 1, 2 al 4. También la persecución por causa de Cristo potencia o hace crecer el gozo. Mateo 5, 11 y 12. Estos son ampliaciones. Y como nosotros estamos queriendo entender el sentido de la palabra gozo, esto nos da herramientas. Además, podemos usar esta concordancia Strong para algunas otras aplicaciones. Por ejemplo, si de algún versículo solo me recuerdo de una palabra y no de otras, pero una palabra bastante importante en ese versículo, voy al diccionario, localizo la palabra, leo los versículos que están ahí hasta que identifico el que no me recordaba y ahora ya lo recuerdo para localizar versículos. También para preparar enseñanzas temáticas buscando textos que usen la misma palabra original. Esto es importante. Si yo busco gozo, me interesa buscar otros versículos de la Biblia que toquen el tema del gozo, que es esa paz en medio de la prueba, pero me interesa, por supuesto, que usen la misma palabra en el idioma original, hará, en este caso. Esos otros versículos me van a servir para complementar mi plática temática. También para entender textos difíciles o complicados apoyándose en los idiomas originales sin ser un experto uno en esos idiomas. O para corregir o mejorar una interpretación revisando palabras en su idioma original. Y también, ¿por qué no decirlo?, para apreciar la labor difícil que han tenido que hacer los traductores de la Biblia. Sin traducciones y sin versiones, nos tocaría leer actualmente a nosotros el Antiguo Testamento en hebreo sin vocalización masoreta. Sumamente difícil. Nos tocaría leer el Nuevo Testamento y este estaría escrito en griego koiné con letras unciales. Eso sería nuestra realidad si no existieran traducciones y versiones. Gracias a Dios que sí las hay. Y con esto estamos casi terminando esta serie. Leamos lo que dice acá Mateo 5:18. Lo dijo Jesús. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, y está hablando de la letra yod, que es la más pequeñita del alefato hebreo, ni una tilde, está hablando del acento munaj, que era también muy pequeñito en el idioma hebreo. Pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Miren, Jesús usando la grafía del idioma hebreo para decir, ni esto que es tan pequeño dejará de cumplirse. Oremos. Señor, gracias porque tuvimos la oportunidad de estudiar esta miniserie. Gracias porque tenemos ahora recursos que nos van a servir para profundizar en el conocimiento de tu palabra y pon en nuestro corazón no solo el aprender, sino poner en práctica. Gracias te damos, Señor, y oramos en el nombre de Cristo. Amén.